vamos a hacer la lectura por la Torá, la bendición por la Torá, y pedirle al Eterno que sea Él hablando, que no sean palabras mías, sino que sea el Señor hablando a cada uno de nosotros, ministrándonos y haciéndonos reflexionar con respecto a lo que es su justicia, lo que es los juicios del Eterno. Entonces, vamos a hacer la bendición por la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamin, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torá. Bendito eres tú, Señor. Padre, ponemos delante de ti, Señor, este tiempo. Alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre. Y que sea tu bendita palabra por el poder de tu Rúa, ministrando a cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, te lo pedimos, Eterno. Amén y amén. Hoy, continuando con el estudio, con la enseñanza del libro de Job, vamos a mirar la porción que corresponde al capítulo 8, los versos 1 al 7. Y vamos a mirar qué nos enseña el Eterno, qué reflexión podemos sacar de esta porción para nuestras vidas. Pero antes, bueno recordar quién fue Bildad, porque a partir de aquí empieza el discurso de Bildad, uno de los 3 amigos de Job, un subita, descendiente de Súa, el hijo de Abraham por Cetura. Ese Bildad traduce hijo de la discordia. Era un hombre fuerte, un hombre insistente y de una expresión bulliciosa en sus declaraciones. O sea, era un hombre que hablaba mucho y defendía mucho la justicia del Eterno. En esa parte pudiera uno decir que tiene razón, porque pues la justicia del Eterno, vamos a ver a qué se refiere la justicia del Eterno. Pero muchas veces nosotros nos encontramos con ese tipo de amigos, de personas que aunque entienden la justicia del Eterno, quisieran a veces ocupar el lugar de juez y ser ellos los que hacen esos juicios de valor con respecto a las situaciones que a veces cada uno de nosotros vivimos. Hay pruebas que el Señor nos manda, hay pruebas que el Señor como hijos de Él, como pueblo de Él, dice que al hijo que ama, a ese hijo corrige, a ese hijo reprende. Pero uno no puede intervenir en los procesos del Eterno con respecto a lo que hace el Eterno con cada uno de nosotros. A veces queremos intervenir como hizo Bildad, que tomó partido en esta prueba que estaba viviendo Job, que tenía un propósito claro del Eterno. El Eterno sabía por qué Job estaba viviendo esa prueba y por qué estaba sometiéndolo a esa prueba, porque él tenía la seguridad de que Job era un hombre recto, era un hombre justo, era un hombre apartado del mal, era un hombre que buscaba al Eterno constantemente. Y ese era el concepto que Hashem tenía de Job. Pero Bildad, que no conocía sino lo que se ve externamente, y eso es lo que nos pasa a los hombres, que a veces juzgamos por vista y no podemos conocer lo íntimo y el corazón de cada persona. A veces se nos juzga y a veces nosotros juzgamos muchas veces por las situaciones que vive un hermano, que vive un familiar, sin conocer cuáles son los propósitos de él. Y eso es lo que nos va a enseñar el Eterno hoy con este comportamiento de este amigo Bildad de Job,
que tomó partido en este proceso. Bildad dice, si uno mira el final del libro de Job, y qué pensaba el Eterno con respecto a las actitudes de estos amigos, dice en Job 42, 7, 9, dice, y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz Temita, uno de los amigos que ya hemos visto acá en estas enseñanzas, y se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, incluyendo a Bildad, del que vamos a hablar hoy. ¿Y por qué se encendió la ira? Porque no habéis hablado de mí lo que es recto. Estas personas creían que estaban haciendo bien. Creían que estaban consolando a Job, y con toda seguridad lo afirmaban y lo expresaban, que todo lo que estaba viviendo Job era porque Job no era un hombre recto, Job no era un hombre justo, y sus hijos, como lo vamos a ver ahora, tampoco se comportaban con rectitud. Y de pronto en los hijos seguramente había un mal comportamiento, pero ni nosotros ni estos amigos de Job somos nadie para nosotros ocupar el lugar del Eterno, el lugar de juez. Nosotros, el Eterno nos mandó a tener el ministerio de la reconciliación, pero nunca poder señalar a nadie. Y esos a veces son los errores que a veces se cometen o cometemos. Pero mire lo que les decía el Eterno a estas personas. Dice, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Y mire lo que hace el Eterno, porque Él conoce todas las cosas. Ahora pues, le dice a estos tres amigos, tomad 7 novillos y 7 carneros, y los manda a ir donde Job, id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé, para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. O sea, al que estaban cuestionando, el Señor le dice, ustedes hagan sacrificio, hagan ofrenda y preséntenla, y van donde Job para que Job ore por ustedes, porque es a él a quien voy a escuchar, a ustedes no los voy a escuchar, es a él va a interceder por ustedes, para hacer con vosotros, para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez. O sea, con la forma en que ustedes están juzgando a mi siervo Job, con la forma en que ustedes lo están cuestionando y le están atribuyendo cosas que yo no pienso de Job, estaba diciendo el Eterno, así los voy a tratar a ustedes. Entonces les dice, oren por eso. Eso es el final del libro de Job. Pero mire lo que dice el verso 1 con respecto a la porción que nos corresponde hoy. Entonces habló Bildad el subita. Para Bildad todos los caminos de Yahvé son justos. Y en eso Bildad tenía razón. Bildad era un defensor de la justicia del Eterno y tenía claro que Yahvé es justo. Dice, ¿por cuánto tiempo? Le dice Bildad a Job, ¿seguirás hablando así? Lo que estás diciendo es viento furioso. O sea, las expresiones y el sentimiento que tenía Job con respecto a la situación tan dura que estaba viviendo, porque era una prueba muy dura, le dice, lo que tú estás diciendo, Job, es viento furioso. Y dice, distorsiona Elohim el juicio. O sea, lo que usted está diciendo, Job, es porque el Eterno no es justo. Y usted lo que está aprendiendo en el concepto de Bildad es distorsionando la justicia del Eterno. Mire lo que es la justicia del Eterno, y aquí en esta porción nos habla mucho de justicia, de justo y de rectitud. Y vamos a mirar cómo nosotros podemos llegar a esos niveles de santidad para poder ser justos, para poder
que el Eterno nos mire como personas rectas delante de Él, pero no con el concepto de hombres, sino con el mismo concepto del Eterno. Dice en Génesis 18, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío. Estamos hablando de cuando se iba a destruir estas dos ciudades de Sodoma y Gomorra, y Abraham intercede por Job, por el justo Lot. Dice, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera lejos de ti, el juez de toda la tierra. ¿No hará justicia? ¿Por qué clamaba Abraham en ese tiempo por la justicia del Eterno? Porque Abraham también sabía que Él es recto, que Él es justo, que Él hace distinción entre el impío y el justo, el juez de toda la tierra. Dice de Devarim 32:4, dice la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. En el Eterno no hay injusticia. Todos los caminos, todas las decisiones que Él hace en nuestra vida, y todo lo que tenemos como consecuencias, y Dios permite a veces que pasen cosas porque es justo. Elohim de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Ahora pues, dice que el temor del Señor esté sobre vosotros. Tened cuidado en lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Elohim no hay injusticia, no hay acepción de personas, ni soborno. Nosotros no podemos sobornar al Eterno. Nosotros no podemos ni con nuestras lágrimas, ni con nuestras quejas, ni con nuestras pataletas sobornar al Eterno en sus decisiones, porque Él es justo, y Él no hace acepción de personas. A cada uno da lo que a cada uno corresponde, medida por medida. Y en eso es la justicia del Eterno. Por eso Él es recto. Dice Bildad, distorsionará Elohim el juicio, pervertirá la justicia Shaddai, el todo suficiente, el todopoderoso, torcerá la justicia. Dice Ezequiel, no es recto el camino del Señor. Oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino. No son vuestros caminos los que no son rectos. El Eterno nunca se equivoca. Somos nosotros los que tenemos que corregir el camino. Somos nosotros los que tenemos que enderezar nuestras sendas. Y el único que puede ayudarnos a enderezar el camino es Él. Él nos dio la herramienta. Él nos dio la solución. Como lo vamos a ver ahora, Él nos dio todo para que nosotros podamos alcanzar ese camino de rectitud y poder llegar a ser hombres justos. Y vamos a mirarlo ahora. Pero no es que Él no sea recto, no. El que tiene que corregir, los que tenemos que corregir el camino somos nosotros. Si tus hijos pecaran, sigue diciendo Bildad, contra Él los dejó para ser víctimas de su propia ofensa. Y sí, los hijos de Job pues hacían esos banquetes y hacían cosas que no eran como muy santas, pero aquí lo que está diciendo es que Bildad estaba cuestionando lo que Job hacía por sus hijos. Bildad no considera las ofrendas de Job por sus hijos. ¿Y cuáles eran esas ofrendas de Job por sus hijos? Dice el verso 5 del capítulo 1 de Job, dice, y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. O sea, volvía a recoger a sus hijos, volvía a llamarlos para santificarlos, levantándose temprano, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Eran 7 hijos, 3 hijas, al número de sus hijos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado. Pues obviamente, sí, seguramente habían pecado y maldecido a Elohim en sus corazones. Así hacía Job siempre. ¿Qué era lo que estaba cuestionando Bildad? Oiga, Job, esos sacrificios que usted hace
siempre, constantemente, todas las mañanas por sus hijos, eso no lo considera el Eterno. Eso no vale nada para el Eterno. Esas ofrendas que usted hace no hacen nada. Y seguramente muchas veces ha pasado en nosotros que nos juzgan porque oramos en la mañana, oramos en la tarde, meditamos en la palabra del Eterno. Somos fieles en asistir a las santas convocatorias del Eterno, pero a veces estamos pasando por pruebas y situaciones difíciles y mucha gente dirá, pero este que ora tanto y este que busca tanto el Eterno y le está yendo como a los perros en misa, o sea, de mal en peor, pero siempre a veces tienden a juzgarnos, pero seguramente el Señor está haciendo un proceso en cada uno de nosotros. El Señor está trabajando en nuestro carácter, está trabajando en enderezar nuestros caminos. Y a veces los procesos de Dios a veces son paradojas para nosotros. A veces no lo podemos entender, no lo podemos comprender. Pero lo que no podemos es decir que son injustos. No, todos los caminos, todos los juicios del Eterno son justos y Él siempre busca lo mejor para nosotros. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y lo que podemos hacer nosotros es simplemente meditar, pero nunca podemos nosotros hacer juicios de valor en contra de nadie, e incluso en contra de nosotros mismos. ¿Qué sigue diciendo acá? Si tú, y miren las recomendaciones que le hace Bildad a Job, y son buenas. Si tú diligentemente buscas a Elohim y suplicas el favor. Claro, nosotros tenemos que ser diligentes en buscar al Eterno. Hay que meditar de noche y de día. Sí, en la noche te desea mi alma. En verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia. Porque cuando la tierra tiene conocimiento de sus juicios, aprende justicia a los habitantes del mundo. El mundo sería diferente si nosotros aprendiéramos la justicia del Eterno. ¿Y cómo la aprendemos? ¿Dónde está la justicia del Eterno? En su Torá, en sus preceptos, en sus decretos, en sus mandamientos. Ahí encontramos nosotros y ahí aprendemos sabiduría. Por eso es que es tan importante que nosotros lo deseemos con toda nuestra alma, que lo busquemos con diligencia, porque aprendemos a conocer los juicios del Eterno y aprender justicia para comportarnos de la misma forma que el Eterno nos pide que nos comportemos con los demás habitantes, con nuestro prójimo. Dice Isaías 55:6, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. A veces aplazamos las cosas y nosotros no sabemos si el día de mañana nos vamos a levantar o no. Solamente tenemos un día y es hoy. Solamente tenemos una oportunidad y esa oportunidad es hoy, de buscarlo a Él, de buscarlo mientras puede ser hallado, de llamarle. Por eso es que dice el Salmo 90 que el Señor dice que enséñanos a contar nuestros días de tal forma que alcancemos sabiduría. Hay que contar los días. Cada día cuenta. Cada día es importante. Cada día debemos invertirlo con sabiduría en buscar la presencia del Eterno, en buscarlo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Hay que buscarlo. Hay que pedirle en oración y ruego. Hay que pedirle cada día. Y sigue diciendo Bildad, si tú eres puro, Job, si tú eres recto, entonces Él se levantará para ti y cumplirá sus necesidades. Aquí parece que le estuviera diciendo algo bonito a Job. Y en las palabras de Bildad, pues
había razón. Hay que ser puros, hay que buscar la rectitud, hay que buscar ser justos para que Él se levante para nosotros y pueda cumplir y suplir nuestras necesidades. Claro, nosotros tenemos que buscar cada día hacer méritos para que el Señor incline su oído a nuestras oraciones. Dice primera Isaías 1, 15, 19, Isaías dice: cuando extendéis vuestras manos, extenderé mis ojos de vosotros. Si aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Buscad la justicia. Y todo este tiempo y esta enseñanza de esta porción nos habla de buscar la justicia, de buscar ser justos, de buscar limpiarnos y santificarnos cada día más para poder encontrar la misericordia del Eterno. Reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Hay cosas que nosotros creemos que solamente guardando el Shabbat y guardando las fiestas, y eso lo hablaba con un hermano aquí en Bucaramanga, decía, a veces pensamos que solamente guardar el Shabbat, guardar las fiestas y ya estamos cumpliendo mandamientos. No, hay más, hay más. El Señor demanda de nosotros más. Y es poder hacer obras de justicia, sedacá, o defender al huérfano, abogad por la viuda, reprended al opresor. Venid ahora, dice el Señor, y razonemos. Ahora sí, venga, preséntese delante de mí. Aunque vuestros pecados sean como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis, y esa es una decisión de cada uno, si queréis, si con el libre albedrío que el Eterno nos ha dado, si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Seremos bendecidos, pero hay que cumplir la condición. Hay que buscar cómo lograr esa rectitud cada día. Cada vez debemos nosotros en estos tiempos santificarnos más. Cada vez nosotros debemos tener discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo recto. El sacrificio de los impíos es abominación del Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. Él escucha, por eso solamente escuchó a Job. Por eso solamente atendió la oración de Job. Por eso estos tres hombres que querían tener un concepto y hacer juicios de valor en contra del proceso que estaba viviendo Job, no fueron escuchados porque no estaban hablando lo recto del Eterno. Conocían la justicia como concepto, pero en sus vidas no estaban aplicando esa justicia. No eran coherentes con lo que conocían como concepto, como conocimiento, pero su actitud y su comportamiento era ocupando el lugar de juez del Eterno. Dice en 1 Juan 3:19, dice: en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, porque Elohim es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, es decir, si no logramos aceptar que nos estamos equivocando, si no logramos entender y reconocer que tenemos que corregir el camino, dice: confianza tenemos delante de Elohim y todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos. Esa es la condición y hacemos las cosas que son agradables delante del Eterno. Y entonces la pregunta aquí es: ¿cómo nosotros podemos llegar a ser hombres justos? La misma Biblia se define a sí misma. La misma escritura nos da la solución de cómo podemos nosotros lograr hacer hombres justos. ¿Qué debemos hacer para ser hombres justos? Para tener vidas que agradan al Eterno.
Y la misma Biblia, las mismas escrituras nos lo dicen. Y si vamos a Ezequiel 18, 5, 9, dice, el hombre que fuere justo e hiciere. Y esto es no solamente conocer, sino no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra. A veces solamente nos quedamos en escuchar, a veces solamente nos quedamos en solo oír, pero aquí dice, y el hombre que fuere justo e hiciere, según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. O sea, no idolatría, no ser idólatras. El único Elohim que tenemos es Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Ejad. Es uno solo, no hay otro. Ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa. O sea, no hacer actos sucios, actos inmorales, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, ser justos, y que diere su pan al hambriento y cubriera al desnudo con vestido, hacer obras de sedacá, hacer obras de justicia, obras de bondad, y que no prestare intereses ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente. Ese es justo. O sea, la medida de justicia, la medida de ser un hombre recto, la medida de poder nosotros enderezar el camino, es hacer lo que el Eterno nos dice que hagamos. Y esta es la fórmula que en Ezequiel capítulo 18, versos 5 al 9, el Eterno nos da. Este es justo, este vivirá, este alcanzará misericordia, este que persevere en lo que yo les digo y guarde mis mandamientos, guarde mis decretos y hágase de acá, haga obras de justicia, no idolatría, ayude al prójimo, dice Yahvé el Señor. No lo dice otro, lo dice él. Entonces, ¿para qué y a fin de qué debemos guardar nosotros la palabra de Elohim? Y ya voy terminando. Toda la escritura es inspirada por Elohim, y eso lo sabemos. Dice en 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16, ¿qué habla? ¿Del Brit Hadashah? No existía el Brit Hadashah en ese entonces, cuando se escribieron estas palabras que se hablan aquí en 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué existía? La Tanaj. ¿Qué existía? Las escrituras, que el mismo eterno Yeshua y los primeros discípulos hablaron. Dice, toda la escritura es inspirada por Elohim y útil, provechosa, para enseñar, para redarguir, para corregirnos, para instruirnos en justicia, como Torá en Sedacá, a fin de que el hombre de Yahvé sea perfecto y esté enteramente preparado, esté equipado para toda buena obra, para top misbot, toda buena obra. ¿Y cuál es el resultado final? ¿Cuál es el producto terminado? Y aquí nos lo dice las escrituras, a fin de que usted, yo, hombres que somos del Eterno, mujeres virtuosas que son del Eterno, podamos llegar a alcanzar esa perfección para estar enteramente preparados para toda buena obra. Ese es el propósito del Eterno. Eso es lo que buscamos nosotros. Por eso en esta porción de Job se insistía tanto en la justicia, en la rectitud. Bildad lo tenía claro como concepto, pero cuestionó a Job, que era un hombre justo, que era un hombre recto, que era un hombre temeroso de Elohim. Por eso el Eterno lo probó con la certeza y la seguridad que tenía el Eterno, porque conocía el corazón de Job, de que no le iba a fallar en esa prueba. Que el Eterno nos mire así con misericordia, que podamos nosotros alcanzar ese mérito y esa rectitud para poder que el Eterno incline su oído hacia nosotros, que Él pueda detenerse en nuestro campamento, en nuestra casa, y poder ver la bendición de Él,
Esa es la reflexión, mis hermanos. Voy a terminar haciendo la bendición por esta bendita Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet behaye olam nata bejoteinu Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén, amén y amén.